Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro resuena con muchos de ustedes, la salud mental y cómo nos apoyamos dentro del matrimonio o una relación seria. Uf, un tema tan relevante. Y para explorarlo nos vamos a basar en material que uno de nuestros oyentes nos compartió, ¿verdad? Exacto. Tenemos la transcripción de una clase, parece que de una iglesia, que Ya. aborda justo este tema. Ya. Y nuestro oyente, bueno, busca lo que muchos buscamos, obtener ese conocimiento profundo, pero sin sentirse abrumado. Quiere esos momentos ajá, ¿no? Esos destellos de claridad. Exactamente. Y eso es lo que haremos hoy, ¿no? Destilar la esencia de esta enseñanza. Exacto. Nuestra misión es extraer esos principios clave para navegar la salud mental y brindar apoyo en una relación, desde esa perspectiva bíblica que encontramos en la fuente. O sea, cómo entender la ansiedad, la depresión, el agotamiento emocional. Todo eso que a veces nos pesa en el alma. Interesante. Porque si vemos las estadísticas, las dificultades en las relaciones son comunes. Y muchas veces los problemas de salud mental juegan un papel importante. Así que entender esto desde una perspectiva integral pues puede darnos herramientas muy valiosas para construir relaciones más fuertes. Totalmente. Bueno, empecemos a desgranar esto. La fuente comienza con algunos cimientos bíblicos para la salud mental y el apoyo mutuo. Uno de los primeros puntos que me llamó la atención es la idea de la mente como una sucesión de actos intencionales. ¿Qué significa esto exactamente y cómo impacta nuestras relaciones? Pues la idea es fascinante, porque describe la mente no como algo pasivo, sino como un flujo constante de decisiones. Es decir, asentimos a ciertas ideas, rechazamos otras. Ah, ya veo. Y en una relación, esto se manifiesta en cada interacción, ¿no? Desde algo tan pequeño como cómo colocamos el rollo de papel higiénico. El eterno dilema. Exacto, un ejemplo muy cotidiano que se menciona en la fuente, pero también en decisiones mucho más importantes. Cada uno en la pareja opera con esta serie de actos intencionales. Y claro, es inevitable que surjan roces cuando esas intenciones no coinciden. Claro, como dos barcos que van en direcciones opuestas. Piensa en tu mente como un timón que constantemente hace pequeños ajustes. En una relación, cada sí a entender al otro, cada no a la actitud defensiva, va dirigiendo sutilmente el rumbo de la pareja. Es el efecto acumulativo de estos pequeños actos intencionales lo que realmente moldea el ambiente emocional del matrimonio, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y la fuente habla de la necesidad de un ejercicio piadoso para tomar decisiones que beneficien a la pareja. Y esto va más allá de simplemente buscar glorificar a Dios de una manera abstracta. ¿Cómo se traduce esto en el día a día de una relación? Pues si lo aterrizamos a la práctica, implica una disposición activa a considerar el bienestar del otro en cada elección. No se trata solo de pensar en lo que yo quiero o creo que honra a Dios de forma general, sino de discernir qué es lo que realmente va a construir a mi pareja y a nuestra relación en conjunto. Es como poner al otro en el centro, ¿no? Sí, es una habilidad que se desarrolla como un músculo espiritual que se fortalece al aplicar los principios bíblicos en nuestras interacciones diarias. Me gusta esa analogía del músculo. Otro pilar que se destaca es la importancia de la dependencia. Y no se refiere únicamente a la dependencia mutua en la pareja, sino que se mencionan tres tipos: dependencia de Dios, dependencia del cónyuge y dependencia de parejas cristianas maduras. ¿Podrías explicarnos por qué cada una de estas es crucial para la salud mental dentro de una relación? Claro, la dependencia de Dios se presenta como la base fundamental. Porque bueno, fuimos creados por y para Él. Su palabra, su guía, sus enseñanzas son esenciales para nuestro bienestar, tanto mental como espiritual. Es como el cimiento, ¿no? Exacto. Piensa en tu relación con Dios como la base sobre la que se construye todo lo demás. Cuando las tormentas de la vida golpean tu matrimonio, esa confianza y guía fundamentales se convierten en tu ancla, evitando que la relación se desvíe emocionalmente. Tiene mucho sentido. Luego, la dependencia del cónyuge se refiere a ese apoyo y consejo mutuo, especialmente si ambos están creciendo espiritualmente. La fuente reconoce que esto puede ser un desafío, pero es un ideal bíblico. Claro, porque implica vulnerabilidad, ¿no? Abrirse al otro. Exactamente. Y finalmente, la dependencia de parejas cristianas maduras ofrece esa sabiduría práctica, ¿no? Basada en la experiencia de aplicar los principios de Dios en la vida matrimonial. Es como tener mentores que te guían en el camino. Un apoyo invaluable. Y hablando de apoyo, dentro de esta idea de dependencia, se mencionan dos pasajes bíblicos clave para manejar la ansiedad. 1 Pedro 5.6-10 y Filipenses 4.6-7. ¿Qué aspectos resaltan de estos textos en relación con la ansiedad y cómo pueden ayudar a nuestro oyente a no sentirse abrumado? Bueno, 1 Pedro 5.6-10 es muy poderoso, porque nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, confiando en que Él nos exaltará a su debido tiempo, y la promesa de depositar toda nuestra ansiedad en Él, porque Él se preocupa por nosotros. ¡Qué alivio, ¿no? Saber que alguien más grande que nosotros carga con nuestras preocupaciones. Exacto.
Esto nos da un marco para confiar en Dios en medio de las dificultades, recordándonos que no estamos solos en nuestras preocupaciones. Luego Filipenses 4.67 nos anima a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios mediante la oración, la súplica y la acción de gracias. Orar con agradecimiento. Me encanta ese detalle. La promesa aquí es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Ambas escrituras nos recuerdan la importancia de depender activamente de Dios a través de la fe y la oración como medios de gracia para afrontar la ansiedad. Es decir, esos medios de gracia, que son esencialmente las formas en que Dios nos fortalece cosas como la oración y el estudio de la Biblia, se convierten en recursos vitales para navegar juntos las dificultades emocionales. Exactamente. Y un concepto que resuena mucho en La Fuente es el del amor como un acto sacrificial y servicio mutuo. Se define el amor como la inclinación de la mente y la voluntad hacia el beneficio del otro, guiada por la palabra de Dios. ¿Cómo diferenciamos este amor bíblico de la idea popular del amor como un simple sentimiento? La distinción es crucial, porque el amor bíblico no es una emoción volátil, sino una decisión constante de buscar el bien del otro. Un compromiso, ¿no? Sí, el amor sacrificial va un paso más allá. Implica una disposición a renunciar a las propias preferencias e intereses por el beneficio del cónyuge, incluso en las pequeñas decisiones del día a día. Ya veo. Se trata de pensar en el otro antes que en uno mismo. Exacto. Se menciona el ejemplo de las vacaciones o las decisiones cotidianas. Este tipo de amor se fundamenta en el ejemplo de Cristo amando a la iglesia y entregándose por ella, como se cita de Efesios 5.21-25. Un ejemplo bastante alto, ¿no? Donde también se destaca la idea de la sumisión mutua en el temor de Dios, con los esposos tomando la iniciativa en el servicio. Un tema que siempre genera debate. Con duda. Bueno, aquí es donde se empieza a dibujar un panorama de cómo abordar la salud mental dentro de la relación desde una perspectiva bíblica. Ahora, La Fuente también dedica un espacio importante a entender específicamente la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional desde este punto de vista. Se contrasta la visión psicológica o neurológica con la bíblica. ¿Cuáles son las diferencias clave en cómo se entienden estas condiciones? La diferencia fundamental reside en la visión del ser humano. La perspectiva psicológica y neurológica tiende a enfocarse en la conducta y la biología, a menudo dejando de lado la dimensión espiritual del ser humano. Es decir, lo reduce a lo observable. Exacto. La visión bíblica, en cambio, nos ve como seres integrales de alma y cuerpo. No niega las realidades biológicas, pero añade la perspectiva espiritual, considerando nuestra relación con Dios y cómo esta influye en nuestro bienestar emocional. Es una visión más holística. En cuanto a la ansiedad, se describe como una preocupación excesiva o temor ante situaciones reales o imaginarias. Se cita Mateo 6.25-34, el pasaje donde Jesús nos enseña a no afanarnos. ¿Cuál es la clave para aplicar esta enseñanza bíblica en el manejo de la ansiedad en la vida conyugal? La clave está en alinear nuestra perspectiva con la soberanía de Dios. Confiar en que Él tiene el control. Exactamente. Reconocer que Él tiene el control y buscar primero su reino y su justicia nos ayuda a relativizar nuestras preocupaciones. No se trata de ignorar los problemas, sino de ponerlos en el contexto de la providencia divina y confiar en que Dios proveerá. Es como entregarle el volante a Dios, ¿no? En ciertos sentidos, sí. También implica ser responsables en cómo vivimos y actuamos, utilizando la palabra de Dios como guía. Entonces, la idea central aquí es que para manejar la ansiedad en pareja, necesitamos recordar que hay un poder superior que vela por nosotros y que nuestras preocupaciones, aunque válidas, deben ser puestas en perspectiva bajo esa verdad. Un cambio de enfoque radical. Luego se aborda la depresión, describiéndola como una aflicción profunda con tristeza persistente y una visión pesimista de la vida que podría ser resultado de ignorar los medios de gracia. Se mencionan los Salmos 42 y 43 como un modelo de lucha y esperanza en Dios en medio del abatimiento. ¿Qué podemos aprender de la experiencia del salmista en estos salmos? Lo poderoso de los Salmos 42 y 43 es la honestidad del salmista al expresar su angustia y su sensación de estar lejos de Dios. Sin embargo, también vemos su decisión de hablarse a sí mismo, de recordar la fidelidad de Dios en el pasado y de poner su esperanza en Él para el futuro. Es como un diálogo interno con Dios, ¿no? Sí, el Salmo 42.8, donde menciona la misericordia de Dios de día y su canción de noche, es particularmente reconfortante. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar consuelo y restauración en Dios. Es un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. Exacto. Es como si el salmista dijera: aunque me sienta destrozado, elijo recordar quién es Dios y aferrarme a esa esperanza. Podemos tomar ese ejemplo en nuestras propias luchas y animar a nuestra pareja a hacer lo mismo. Un recordatorio muy valioso,
Una pregunta importante que surge en la fuente es, si Dios envía la depresión como una aflicción, como en el caso de Job, ¿cuál es la perspectiva que se ofrece al respecto? La perspectiva que se ofrece es que, si bien Dios es soberano sobre todas las cosas, la depresión a menudo está ligada al abandono de los meses de gracia o a ceder al pecado. O sea, no es un castigo directo de Dios, sino una consecuencia de nuestras decisiones. Exacto. Aunque Dios puede permitir sufrimiento con propósitos redentores, como en el caso de Job, la respuesta no es simplemente resignarse, sino buscar la fortaleza en Dios para superar estas dificultades. Se destaca que incluso Job, inicialmente firme, tuvo sus momentos de duda y abatimiento ante las interpretaciones erróneas de sus amigos, lo que subraya la importancia de mantener nuestros ojos en Dios y en su palabra. Buscar la verdad en la fuente correcta. Finalmente se habla del agotamiento emocional, que resulta de la sobrecarga de responsabilidades, presiones y falta de descanso en el matrimonio. Se cita Mateo 11.28, la invitación de Jesús a los cansados a encontrar descanso en Él. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa en medio del ajetreo de la vida matrimonial? Aplicar esta promesa implica reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de descanso, tanto físico como emocional y espiritual. Darnos permiso para parar. Sí, significa acudir a Cristo en busca de renovación y encontrar maneras prácticas de aliviar la carga, ya sea a través de la comunicación con el cónyuge, la delegación de responsabilidades o la búsqueda de momentos de descanso y recreación individual y en pareja. Es vital recordar que incluso Jesús, en su ministerio, se tomaba tiempos para descansar y orar. Nosotros también necesitamos esos momentos de recarga para no llegar al punto de agotamiento. Un recordatorio muy necesario en nuestra cultura de la hiperproductividad. Ok, después de entender estas condiciones desde una perspectiva bíblica, la fuente ofrece algunos principios prácticos para relaciones saludables y bienestar mental. Se menciona expresar amor y paciencia, como se describe en 1 Corintios 13.47. Orar y buscar ayuda mutua cuando surgen la ansiedad o el estrés, guiando al cónyuge a la palabra de Dios y trabajando juntos. Programar tiempo para el descanso y la recreación, individual y como pareja o familia. Usar palabras de afirmación, aprecio y gratitud como refuerzo. Celebrar pequeñas victorias y progresos. Retirar lo que causa malestar para fomentar un buen ambiente. Disminuir la crítica o la presión ante los avances del cónyuge. Extinguir la queja continua o las conductas de búsqueda de atención a través del desánimo. Y sustituir conductas no saludables por alternativas productivas como caminar y hablar. Uf, cuántas cosas. De todos estos, ¿hay alguno que consideres especialmente importante para empezar a aplicar hoy mismo? Sí, son muchos, pero todos importantes. Quizás yo enfatizaría la oración y la búsqueda de ayuda mutua. La unión hace la fuerza, ¿no? Exacto. Cuando la ansiedad o el estrés aparecen, el acto de orar juntos y dirigir al cónyuge hacia la palabra de Dios crea una dependencia mutua en la fuente de toda fortaleza. También es vital celebrar las pequeñas victorias. Reconocer y valorar el progreso, por pequeño que sea, refuerza las conductas positivas y fomenta la esperanza en medio de las dificultades. Imagina que tu pareja da un pequeño paso para manejar su ansiedad. Reconocerlo y celebrarlo puede ser mucho más motivador que centrarse en lo que aún falta por hacer. Es como darle un empujoncito positivo. Exactamente. También se habla de retirar lo que causa malestar y disminuir la crítica o la presión cuando el cónyuge da pasos positivos. Esto parece crucial para fomentar un ambiente de apoyo y crecimiento. Absolutamente. Crear un entorno seguro y de apoyo es fundamental. Reducir la crítica y la presión permite que ambos miembros de la pareja se sientan más libres para ser vulnerables y para esforzarse por mejorar sin el temor constante al juicio o la desaprobación. Se trata de enfocarse en los avances y ofrecer aliento en el proceso. Es como cultivar una planta delicada. Necesita un ambiente adecuado para crecer, no un clima de constante juicio e exigencia. Una buena metáfora. Y en cuanto a lo que hay que extinguir, se menciona dejar de reforzar la queja continua o las actitudes de desánimo que buscan atención indebida y sustituir comportamientos no saludables por alternativas productivas. ¿Cómo podemos abordar esto en la práctica? Abordar la queja continua requiere establecer límites saludables y redirigir la conversación hacia soluciones o hacia la gratitud. No se trata de ignorar el dolor del otro, sino de no quedarse atascados en un ciclo de negatividad improductiva. Sustituir comportamientos no saludables implica identificar patrones dañinos y buscar activamente alternativas que promuevan el bienestar individual y de la pareja, como hacer ejercicio juntos o dedicarse a actividades que disfruten ambos. Por ejemplo, si notan que las conversaciones nocturnas terminan en discusiones, podrían acordar un tiempo límite para hablar de temas difíciles y dedicar el resto de la noche a actividades más relajantes. Buscar un equilibrio. Exactamente. Para terminar con esta primera parte, la fuente ofrece algunas estrategias prácticas para la vida matrimonial en las próximas semanas. Se habla de identificar y abordar la raíz de la ansiedad y el agotamiento en el presente, fortalecer la fe y la comunicación, establecer límites de trabajo y descanso, usar refuerzos adecuados y extinguir patrones de conducta dañinos.
¿cuál sería el primer paso concreto que nuestro oyente podría dar hoy mismo para aplicar alguno de estos puntos? Yo sugeriría tomarse un momento para reflexionar individualmente y luego en pareja sobre cuál podría ser la raíz de cualquier ansiedad o agotamiento que estén experimentando en este momento, sin quedarse atrapados en el pasado. Luego, comprometerse a fortalecer la comunicación mutua y la oración como una forma de enfrentar esos desafíos juntos, dependiendo de Dios. Quizás podrían dedicar 10 minutos esta noche a simplemente hablar sobre cómo se han sentido últimamente y a orar juntos por esas preocupaciones. Un buen punto de partida. Ahora, la segunda fuente que nuestro oyente nos compartió es otra transcripción de un video titulado Salud Mental, la lógica del cuerpo, parte 1. Aquí se conecta con la discusión anterior al destacar la visión integrada del ser humano, alma y cuerpo. Se cita Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo introduce este versículo la importancia del cuerpo en nuestra salud mental? Bueno, este versículo subraya la unidad esencial del ser humano. Así como una fe genuina se manifiesta en acciones, nuestro espíritu y nuestro cuerpo están intrínsecamente unidos. No podemos separar nuestra vida espiritual y emocional de nuestra realidad física. Lo que ocurre en nuestro interior se manifiesta en nuestro cuerpo y viceversa. Una conexión inseparable. Exacto. Es como decir que un coche sin motor no puede funcionar y un motor sin coche tampoco tiene propósito. Necesitamos ambas partes integradas para movernos. Me gusta esa analogía. Se menciona Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí se explica que corazón bíblicamente se refiere al centro de nuestro ser, alma, mente y voluntad, no solo al órgano físico. Es decir, el corazón como la esencia de nuestro ser. Exactamente. ¿Cómo influye este corazón en nuestra neurología y en nuestra salud mental en general? Buena pregunta. Lo fascinante es que la escritura describe el corazón o alma como el motor que dirige todo nuestro ser. El motor que nos impulsa. Exacto. Nuestra alma, con sus pensamientos, emociones y decisiones, activa nuestra existencia física. Se introduce el concepto de ser una unidad psicosomática o alma encarnada. Nuestros estados internos, como la ansiedad, pueden manifestarse físicamente, un fenómeno conocido como somatización. Se menciona el ejemplo de Jesús en Getsemaní, sudando sangre como una manifestación extrema de su angustia interior. Es decir, lo que sentimos en el alma puede tener un impacto real en el cuerpo. Exactamente, piensa en ello. Una preocupación intensa en el alma puede generar una respuesta física muy real en el cuerpo. Una conexión poderosa. Se contrasta esta visión con una puramente científica. ¿Qué elementos de la experiencia humana quedan sin explicar desde una perspectiva estrictamente neurocientífica? La neurociencia explica el funcionamiento del cerebro, pero no puede dar cuenta completamente de la motivación, la intencionalidad, el significado y las prioridades, que se originan en esa parte más profunda de nuestro ser, el corazón o alma. Es decir, la neurociencia describe el cómo, pero no el por qué. Exacto. Nuestra identidad, propósito y la metacognición, la conciencia de cómo pensamos, son aspectos irreducibles a lo puramente material. Son aspectos que van más allá de la materia. Exacto. Una resonancia magnética puede mostrar la actividad cerebral, pero no puede decirte por qué alguien elige un camino en la vida en lugar de otro o cuál es el propósito que da sentido a sus acciones. Claro, la neurociencia no puede explicar la complejidad de la experiencia humana. Sin embargo, la fuente también destaca la importancia del cuerpo físico. Se habla de cómo la actividad neurológica, aunque influenciada por nuestro estado anímico, también puede ser moldeada por nuestros pensamientos y actitudes a través de la neuroplasticidad. ¿Podrías explicar brevemente este concepto y su relevancia para salud mental? La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizar sus estructuras y funciones en respuesta a la experiencia. Esto significa que nuestros pensamientos y actitudes, que emanan de nuestra alma, pueden literalmente remodelar nuestras conexiones neuronales, impactando nuestro aprendizaje y nuestra forma de responder a los desafíos. Es decir, lo que pensamos y sentimos puede cambiar físicamente nuestro cerebro. Exacto. Por ejemplo, cultivar pensamientos de paz y gratitud puede fortalecer las vías neuronales asociadas con esas emociones. Es como entrenar nuestro cerebro para ser más positivo. Sí, piensa en ello como crear un nuevo camino en un bosque. Cuanto más caminas por ese sendero, es decir, practicas el pensamiento positivo, más claro y fácil se vuelve seguirlo. Nuestros cerebros se adaptan físicamente a nuestros pensamientos y acciones repetidas. Una imagen muy gráfica. Entonces, guardar el corazón, como se menciona en Proverbios 4.23, tiene implicaciones prácticas para nuestra salud mental y física. ¿Cómo podemos aplicar este principio de manera integral en nuestra vida diaria? Guardar el corazón implica cuidar nuestro estado espiritual, nutriéndonos de la palabra de Dios y buscando la guía del Espíritu Santo.
pero también implica cuidar nuestro cuerpo físicamente, descansando lo suficiente, alimentándonos de manera saludable y realizando actividad física. Un alma en paz con Dios, nutrida y activa, promueve un cerebro que funciona de manera óptima y viceversa. Es un enfoque integral para el bienestar. Cuidar el cuerpo y el alma como un todo. Exactamente. No podemos descuidar una parte pensando que la otra estará bien. Necesitamos atender tanto a nuestras necesidades espirituales como físicas para tener una salud mental plena. Un enfoque holístico, como decíamos antes, para concluir cuál es la lógica del cuerpo que se extrae de esta segunda fuente en relación con la salud mental. La lógica es que el alma vitaliza y da sentido y propósito a la vida, mientras que el cuerpo, incluyendo el cerebro, ejecuta las funciones necesarias para realizar ese propósito. No podemos separar estas dos dimensiones. Son dos caras de la misma moneda. Exacto. Cuidar nuestra salud mental implica cuidar tanto nuestro estado espiritual, el corazón, como nuestro bienestar físico. Ambos están interconectados y se influyen mutuamente de manera constante. Para cerrar esta profunda inmersión, recapitulando brevemente, hemos explorado la importancia de una base bíblica para la salud mental en las relaciones, enfocándonos en la dependencia de Dios, el apoyo mutuo y la comprensión de la ansiedad, la depresión y el agotamiento desde una perspectiva espiritual. También hemos visto el vínculo vital entre nuestra alma o corazón y nuestro cuerpo en nuestro bienestar general. Y recordamos el deseo de nuestro oyente de obtener conocimiento de manera clara y sin sentirse abrumado. Esperamos que estos principios ofrezcan un marco de referencia útil y práctico. Así es. Y para terminar, una última reflexión para ti, nuestro oyente. ¿De qué manera puedes aplicar activamente estos principios de dependencia, amor sacrificial y bienestar integrado en tus relaciones a partir de hoy? Te invitamos a reflexionar sobre la identificación de esas raíces de las que hablamos y a cultivar tanto tu salud espiritual como física. Te animamos a profundizar en las escrituras que hemos mencionado y a seguir explorando estos temas tan importantes. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.